¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que una pintura de Holbein el Joven inspiraría una importante novela en los siglos posteriores? Les platicaré de ello mientras dibujo. Hans Holbein el Joven nació en el invierno de 1497 dentro del creativo pero cansado siglo XV en Augsburgo, hoy Alemania, ciudad libre en el Sacro Imperio Romano Germánico, Imperio Antiguo o Primer Reich, uno de los grandes centros culturales y comerciales. Su padre, Hans Holbein el Viejo, sería recordado por sus retratos y arte religioso. Fue un artista versátil, dueño de un estupendo dibujo. Su talento se extendería como pintor, impresor, grabador, diseñador de libros, vidrieras y joyería. Sin embargo, serían sus ilustraciones para las sátiras o críticas burlonas a la sociedad e iglesia de su tiempo en el escrito Elogio a la locura de Erasmo de Róterdam, sus ilustraciones para la traducción de la Biblia del monje reformista alemán Martín Lutero, sus grabados sobre la danza de la muerte y los admirados retratos de la corte del enorme, apasionado, insaciable y poco tolerante rey Enrique VIII, por los que sería mayormente conocido. El Sacro Imperio Romano Germánico era una alianza de estados en Europa Central y Occidental. Nacido en el año 962, extendería su vida hasta 1806, aspirando a reconstruir el gran imperio de Carlos I el Grande o Carlomagno, el llamado Padre de Europa, gran unificador del viejo continente. Por su parte, el siglo de los descubrimientos o el siglo de las innovaciones, el llamado 480 o Renacimiento temprano, siglo XV daba paso a una nueva era. Originario de Italia, país que lo acunara, el tiempo y la historia extenderían más allá de sus fronteras este movimiento artístico y cultural por Europa, diluyéndose en el alma de cada territorio. Procediente de una familia de pintores, su hermano Ambrosius poseía gran talento para la ilustración, siendo reconocido por sus pocas obras de pequeño formato. Este fallecería a los 25 años en 1519, al parecer en una epidemia. Con doble nacionalidad alemana-suiza, Hans sería recordado como uno de los maestros del retrato del siglo XVI, abarcando murales y arte religioso. Absorbería con detalle el oficio en el taller de su padre, colaborando en la transición del rígido arte gótico alemán al renacimiento nórdico, llamado así fuera de Italia y que comprendía Francia, Alemania, Inglaterra, Polonia y los Países Bajos en el ocaso del siglo XV. Siguiendo el perfil de otros artistas altamente reconocidos, pero cuya vida privada la historia decidió atesorar para sí a través de sus cartas aparentemente extintas, su obra sería reconocida y apreciada desde el inicio de su carrera. La avidez de su ojo observaría cada detalle de su retratado y las elaboradas vestimentas envueltas en texturas y ornamentación de la época Tudor, bajo el reinado de Enrique VIII. Graduado en el taller de su padre, el destino guiaría hacia 1515 a Hans Ambrosius a la ciudad suiza de Basilea, en el taller del pintor más destacado, empleándose como ilustradores donde Holbein destacaría por sus diseños en xilografía para estampas en la ilustración de libros o libros xilográficos, donde la imagen reinaba ante el texto. La xilografía, originaria de China, es una técnica del grabado en relieve sobre madera, tallada con una herramienta llamada gubio-buril, añadiendo una tinta para presionarla contra el papel liberando la impresión. Los ejemplos más antiguos sobrevivientes son anteriores al año 220 después de Cristo. Por su parte, en el país nipón, la estampa japonesa del género ukiyo-e, producida entre los siglos XVII y XIX, impresionarían a los artistas, coleccionistas y críticos europeos decimónicos. Sumamente populares en Francia, influirían a los impresionistas y artistas como Degas, Gauguin, Van Gogh y Toulouse-Lautrec. Ukiyo-e, traducido como mundo flotante, hace alusión a una idea de felicidad en un mundo fugaz y transitorio. Brincando en el tiempo durante la década de 1440, Gutenberg, considerado padre de la imprenta moderna, revolucionaría la sociedad occidental a través de la producción en masa de libros y textos donde la xilografía, reducida a la ilustración, vería menguada su popularidad ante otra técnica más atractiva y precisa, la calcografía, en la utilización de una plancha metálica. Sin embargo, su encanto perduraría en las imprentas de pueblos. Siglos más tarde, en un México convulso de finales del siglo XIX y principios del XX, la xilografía charlaba con la calcografía de la mano de grabadores como José Guadalupe Posada. Durante el tiempo de Holbein, sus 82 dibujos a pluma complementarían ilustrando el agudo texto de Erasmo de Róterdam, Elogio a la locura, en 1515. 2 años más tarde, Holbein y su padre colaborarían en un proyecto en Lucerna, Suiza, en la decoración de unos muros para un comerciante, dibujando además cartones para vidrieras.
La historia cree recordar que el joven artista visitaría la Italia septentrional o norte de Italia impresionándose con el colorido de los frescos italianos, en especial de Andrea Mantegna, uno de los grandes artistas renacentistas con aguda atención al detalle en un dibujo limpio enmarcado en la perspectiva y escorzo, en un tiempo en que la pintura plana no conocía ilusiones en el espacio. Basilea le recibiría nuevamente con nuevos cambios de vida. Abriría su taller, se uniría al gremio de pintores, se convertiría en ciudadano, sin olvidar su matrimonio con Elsbeth, afortunada y acaudalada viuda algo mayor con un hijo quien dirigía el negocio de su anterior esposo. La familia crecería con la llegada de su hijo Philip. En ese periodo florecería una gran actividad, realizando retratos y pinturas religiosas mientras develaba su proceso evolutivo, asomándose colores puros e intensos, algunos de los cuales no sobrevivirían a nuestros días. Por su parte, sus pinturas en muros han sido fragmentadas en el tiempo, conociéndose algunas por sus dibujos preparatorios, sin olvidar el diseño para vidrieras. Entre 1523 y 1526, la producción de sus ilustraciones se multiplicaría al colaborar con el editor Johann Froben, dando vida a una serie de 51 dibujos sobre la inafortunada danza de la muerte, o danza macabra, tema alegórico popular medieval con la representación de la muerte en un baile o procesión de vivos y muertos de diversas clases sociales en igualdad inadulible con la calavera, donde sus grabados ocultarían celosamente el nombre del autor del ojo de la iglesia como cautela de posibles venganzas. La película El séptimo sello, de 1957, escrita y dirigida por el sueco Ingmar Bergman, un clásico del cine universal, aborda el tema de la danza de la muerte. En la Europa medieval asolada por la peste negra, un caballero cruzado juega una partida de ajedrez con la muerte. El legendario diálogo entre los dos frente al tablero perdura más allá una vez concluida la película. Encontrarán el link en la caja de comentarios. Holbein pintaría los primeros retratos del holandés Erasmo de Rotterdam, conocido como el príncipe de los humanistas en 1523. Escritor, teólogo, filósofo y filólogo, sería el primer editor del Nuevo Testamento. Gran intelectual del Renacimiento nórdico. Sin embargo, su presencia trascendería el lienzo transformando como figura clave la vida del artista. La sombra de la Reforma se extendería por la vieja Europa, trayendo consigo la sugerencia de una austeridad ampliamente aceptada, disminuyendo con ello el necesario mecenazgo artístico. Suiza, ahora rendida, impulsaría a Holbein dirigir sus pasos a Inglaterra, cobijado con cartas de recomendación por su anterior cliente, ahora amigo y convencido protector, Erasmo. El pincel de Holbein encontraría apoyo en Tomás Moro, teólogo, político, humanista, escritor y mártir inglés, autor del libro Utopía, donde describía una sociedad socialista idealizada. Su papel como canciller de Inglaterra, hombre de las confianzas del rey Enrique VIII, finalizaría en muerte acusado de alta traición tras no reconocer al autoritario monarca como jefe de la naciente Iglesia anglicana, desconociendo la autoridad papal en su obsesión de divorciarse de su devota esposa Catalina de Aragón, viuda de su hermano mayor e hija de los reyes católicos de España, los mismos que financiaron a Cristóbal Colón en su legendaria expedición el siglo anterior, solo para casarse con su amante, la muy polémica y astuta Ana Bolena. Esta sería rodeada de leyendas, como tener 6 dedos en una mano, de formación suficiente para ser considerada bruja. Su incansable fantasma decapitado continúa divagando principalmente en la Torre de Londres y el castillo de Hever, madre de Isabel I, la famosa reina virgen, en cuyo reinado de la Edad de Oro florecería el teatro bajo autores como Shakespeare. La paciencia y pasión de Enrique VIII le llevaría a recordar 6 esposas, no sin antes deshacerse de la anterior en su mayoría. Catalina de Aragón, divorciada, madre de María I, llamada la Sangrienta, Ana Bolena, decapitada, Juana Seymour, exdama de compañía de Ana, quien le daría su único hijo varón, fallecida por complicaciones posparto. Ana de Cleves, la afortunada cuarta esposa, libraría una muerte prematura al divorciarse sin que el rey se molestase en consumar el matrimonio, considerándola repugnante, para la frustración del pincel de Holbein al retratarla, sustituyéndola a Catherine Howard, prima de Ana, decapitada. Y finalmente Catalina Parr, la última sexta esposa y la única que lo enterraría. Holbein inmortalizaría a Moro en un retrato actualmente en la colección Frick en Nueva York. Otros distinguidos conocidos de Erasmo encontrarían su espacio en el lienzo del pintor durante esa primera estancia inglesa de 1526.
Enriquecido, 2 años después la Suiza Basilea reclamaría su presencia. Ahí retrataría a su esposa y 2 hijos en La familia del artista. Su creencia religiosa es ambigua, sugerida por las turbulencias de la Reforma, sucumbiendo en sus manos gran parte de obra religiosa en iglesias. Sin embargo, realizaría encargos para los reformistas con grandes frescos perdidos y clientes católicos en su Virgen del Burgomaestre Meyer. Londres lo recibiría nuevamente dentro de un complicado ambiente político-religioso por la próxima boda del rey con Ana Bolena. Su amigo Tomás Moro junto a John Fisher, a quienes había retratado anteriormente, serían ejecutados, mientras un sobreviviente Holbein se convertiría en el retratista favorito familiar de la nueva reina, y de Thomas Cromwell, secretario real en cuyas múltiples responsabilidades albergaba la promoción artística. Su lienzo, Los embajadores, lleno de simbología, en donde en medio de los personajes retratados a tamaño real aparece un gran cráneo deformado, viéndose correctamente desde una perspectiva o con un espejo. Esta técnica llamada anamórfica, que distorsiona una imagen, ha sido ampliamente utilizada logrando sorprendentes ilusiones ópticas a lo largo del tiempo. Para 1536, como pintor del rey, realizaría el icónico retrato de Enrique VIII en pies separados con actitud desafiante. Inmortalizaría a otros miembros de la familia real, siendo sus dibujos en pastel como sus bocetos preliminares sumamente apreciados, reproducidos en el siguiente siglo XVII en grabados. La corte inglesa influiría en el pincel de Holbein, concentrándose en los rostros, expresiones y la riqueza del ropaje, incluyendo aquellos retratos en viajes de futuras candidatas a consortes reales. Holbein, con un matrimonio a distancia, permaneciendo su esposa e hijo en Suiza solo con breves visitas desde su partida a Inglaterra, sería padre de 2 hijos en el país inglés al cuidado de una aya. Finalmente, la muerte, a quien había ilustrado en varias ocasiones, le invitaría a unirse en su macabra danza en Londres a los 45 años, entre el 7 de octubre y el 29 de noviembre de 1543, presumiblemente de peste, de la llamada Muerte Negra, mientras trabajaba en un retrato del rey, desapareciendo sus restos. Por su parte, al fallecer su adinerada y desapegada esposa 6 años más tarde, conservaba los bellos ropajes del pintor, no así su retrato al venderlo. Su poderosa pintura, El cuerpo de Cristo en la tumba, de 1520, una imagen desgarradora, cruda y fuertemente realista que yace en la colección pública de arte de Basilea, causaría en 1867 un gran impacto a un hombre complejo, sensible y atormentado, uno de los principales escritores rusos del siglo XIX, inspirando su novela El idiota, Fyodor Dostoyevsky. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.